Muy buenas noches. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. Hoy, 200 años de la declaratoria de la independencia de nuestra querida y amada República Oriental del Uruguay y 100 años del Palacio Legislativo. Uruguay está de fiesta. Desde aquí les enviamos un gran abrazo a cada compatriota, que Dios los bendiga y que Dios bendiga nuestra patria. Que las más ricas bendiciones del Señor se derramen sobre nuestra nación. Soy el pastor Juan Teixeira y estamos aquí en la ciudad de Cacequí, República Federativa del Brasil, en Río Grande del Sur, y estamos comenzando esta transmisión en vivo. Y a partir de hoy, durante algunos días, estaremos hablando de la vida del apóstol Pedro. Queremos hacer algo cronológicamente, algo bíblico pero cronológico, el paso a paso de la vida del apóstol Pedro. ¿Qué podemos aprender de Pedro? ¿Qué provecho podemos sacar? ¿Qué hizo Pedro? ¿Quién era en realidad este apóstol, este discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ya le damos las buenas noches a Carla Elizabeth, así como también a Luciana Elizabeth, a Víctor Emanuel y a Luciano. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Estamos tomando un té de cedrón en esta noche para, no sé para qué es bueno, pero es rico. 25 de agosto entonces del año 2025. Y estamos comenzando nuestra transmisión. Y para empezar a hablar de la vida de Pedro, debemos de hablar de su llamado, del llamado de Pedro. Y entre los 4 evangelios sobre el llamado de Pedro, escogí a Lucas, capítulo número 5, porque el evangelio de Lucas está más completo el llamado de Pedro. Por ejemplo, Mateo nos va a hablar que Jesús simplemente le va a decir que venga y que lo siga y que él lo va a hacer pescador de hombres. Luego, Marcos, que es un evangelio bastante corto, fue escrito a los romanos, entonces es un evangelio rápido, de mucha acción. Las cosas suceden rápidamente en el evangelio de Marcos. No se entra en muchos detalles. Buenas noches a nuestra hermana Rosa en la ciudad de Solimar. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche, mi hermana. Luego tenemos a Juan en el capítulo número 1, en el versículo número 41. La palabra de Dios nos va a decir en Juan capítulo 1, versículo número 41, de que Andrés, que es hermano de Pedro, que a su vez era discípulo de Juan. Era un discípulo de Juan. Cuando Juan les dice a ellos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto creo que está en Marcos. Allí en Marcos está en el capítulo número 1 por allí. He aquí el Cordero del mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Andrés, que era hasta ese momento discípulo de Juan, va entonces a abandonar a Juan y va a seguir a Jesús. Y la palabra de Dios nos va a decir en Juan capítulo número 1 de que Andrés va a presentar a Pedro a Jesús. Pero Lucas capítulo número 5, vamos a encontrar allí la historia más completa de la conversión de Pedro, o del llamado de Pedro, del encuentro de Pedro
con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos lo que nos dice Lucas. Lucas es también el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Es el médico amado que le decía el apóstol Pablo. Y aquí entonces vamos a tener algo más completo. No que la Biblia se venga a contradecir o algo por el estilo. No, nada de eso. Solamente que cada uno de los autores de los evangelios escribió de una manera, desde su punto de vista. Ahora, Lucas estaba allí, entonces escribió un poquito más. Es un evangelio que nos relata algunos detalles que no encontramos en otros evangelios. Buenas noches, Pastor Vicente, en la ciudad de Montevideo. Que Dios lo bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios sea sobre su congregación, sobre su casa, sobre su familia, su esposa, sus hijos. Que Dios lo bendiga poderosamente en esta noche. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es también el mismo mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús está predicando, Jesús está enseñando la palabra, y las personas se aproximan, se amontonan, están todos allí apretando a Jesús. Ahora, nos dice la palabra de Dios que él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí entonces, en mi entendimiento, tal vez alguien pueda tener una cierta discordancia conmigo, Juan dice que Andrés fue quien presentó a Pedro para el maestro, o presentó a Jesús para Pedro, le dijo que Jesús era el Mesías. Entonces, encaja muy bien esto, de que en el momento de esa presentación, él estaría allí en el mar de Galilea, lavando sus redes, pues no habían pescado absolutamente nada, y cuando Jesús es presentado, Jesús le pide entonces el barco a Pedro para poder utilizarlo como un púlpito para poder continuar predicándole a aquella multitud. Entra un poquito para el mar y de allí entonces él tiene la plena libertad de poder estar entonces predicando la palabra de Dios para toda aquella multitud que estaba allí a orillas del mar de Galilea. Y va a continuar diciendo la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, se va a dirigir directamente a Simón. Simón ha sido presentado al maestro por su hermano Andrés. Recordemos que Andrés era discípulo de Juan. Luego siguió a Jesús. Simón, aquí no está diciendo Pedro. En otras traducciones dice Cefas. Yo tengo una traducción en portugués que es conocida como la Biblia Peshita, que según ellos es la misma traducción de esta que tengo, que es la Reina Valera, pero tiene una Reina Valera en español, pero tiene algunas diferencias de la traducción en portugués a la traducción en español. Bien, lo va a llamar de Simón. Le va a llamar entonces, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro era un excelente pescador, era un profesional en la pesca. Él vivía de esto. Podríamos decir que era un empresario, que tenía sus barcos, tenía sus redes, tenía la gente que trabajaba con él, que se dedicaban a la pesca. Pues era el principal sustento y la principal alimentación de aquel pueblo que vivía a orillas del mar de Galilea. Va allí entonces. Pedro le va a decir algo al Señor. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro está teniendo sus primeras palabras, el primer diálogo con el Hijo de Dios. Este es el llamado de Pedro. Este es el primer encuentro de Pedro con el Maestro. Él se va a encontrar con el Señor. Luego, más adelante allá, Pedro también va a experimentar otra pesca milagrosa en Juan capítulo 21, ya después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Pedro le va a decir algo y que nos llama poderosamente la atención. Si nosotros fuésemos tan perspicaz o astutos como Pedro, creo que no perderíamos bendición alguna. Creo que seríamos mejores discípulos si tuviésemos en nuestras vidas un poquito de Pedro. Ya sea la audacia, el atrevimiento de Pedro. Pedro no era un hombre de echarse hacia atrás, como se dice comúnmente ese dicho, y para adelante. Pedro era de esos. Él iba para adelante. Pedro no retrocedía. Pedro era un hombre que tenía audacia y le va a decir al Señor lo siguiente. Le dice que no habían pescado nada, mas en tu palabra echaré las redes. En tu palabra echaré las redes. Nos detenemos aquí. Dejemos a Pedro de lado y pensemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces sinceramente hemos fracasado por no escuchar la voz del Señor? O por no confiar en la palabra de Dios. Que tengamos presente esto en nuestras vidas. Lo que está escrito se va a cumplir en nuestras vidas. Lo que está escrito va a ser una realidad en nuestras vidas. Ahora, tenemos allí a un Pedro que recién ha conocido al Señor. Tenemos allí a un Pedro que le prestó el barco al Señor. Tenemos a un Pedro que escuchó el mensaje del Señor que aquí no está relatado. Lo que habló Jesús sobre el reino de Dios y su justicia. Ahora, Pedro escuchó aquella palabra. Esa palabra despertó en Pedro una esperanza. Despertó en Pedro una fe inconmovible en el Señor Jesucristo. Le inspiró confianza. Creyó en la palabra del Señor. Porque ahora él va a decir categóricamente, le va a decir al Señor, en tu palabra echaré las redes. Es importante conocer la palabra del Señor. Es importante orar, es importante ayunar, es importante consagrarse, pero es importante también conocer la palabra del Señor. Que podamos conocer la palabra del Señor. No hace mucho tiempo, alguien llegó hasta aquí y se presentó
parece que aún no tenemos la certeza, pero de que quiere congregar con nosotros. Pero ya vino con su título, con su conocimiento y con algunas direcciones de lo que se debe de hacer para que una iglesia avance. Entonces estábamos con los niños hablándoles y les pregunté si sabían algo sobre la vida de José. Lógicamente que aquellos que vienen a la iglesia lo sabían, los otros no. Y como le dije, aquellos que sabían que se callaran la boca para que respondieran aquellos que estaban llegando por primera vez, ya que la vida de José es algo que se publicó mucho en televisión, novelas y tantas cosas. Y ninguno de aquellos sabía. Entonces le pregunté a este hombre que había llegado diciendo que tenía tal cargo, que era esto y que era aquello, ¿qué nos podría decir de José? A lo que me miró y me dijo, no sé, no sabía nada sobre la vida de José. ¿Qué quiere decir esto? Que no conoce la palabra de Dios. Nosotros debemos de conocer la palabra del Señor. Nosotros debemos de aprender a orar con la palabra del Señor. Orar citando la palabra del Señor. Diciéndole al Señor, tu palabra está diciendo. En momentos de aprietos financieros, vamos a decir así, yo le digo al Señor, Señor, haz como hiciste con el profeta Elías, envía tus cuervos a nuestra casa. Envía cuervos para traernos provisión. Porque si lo hizo con Elías, que según Santiago, dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, con nuestras mismas pasiones, pero oró al Señor y no llovió. La diferencia era que él era consagrado al Señor. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a orar? Jesús dice, pedid y se os dará, allá en Juan 16. Hasta ahora no habéis pedido nada. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo al respecto, ¿cómo podemos hacer algo si no conocemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a creer en alguien que no conocemos? La mejor manera de conocer a Dios, mi amigo, mi hermano, es conociendo su palabra. Es la mejor manera. No hay otra alternativa. Si tenemos una Biblia abierta, como se ve en muchos hogares y aún adentro de los coches, en los autos, en fin, por todo lado, una Biblia abierta en el Salmo número 91. Y yo a veces cuando voy a visitar a alguien y pregunto, ¿usted sabe lo que dice en ese salmo? No sé. La tienen como un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es una palabra de vida y de vida eterna. Una palabra que nos instruye. Una palabra que nos guía. Una palabra que ella misma dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Corta nuestra piel, corta nuestras carnes, nuestros tendones, va en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra médula, nos toca ya en lo más profundo la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que alguien que se dice soy pastor, soy presbítero, soy apóstol, soy maestro, soy evangelista y no conozca la palabra del Señor? Eso es algo que no cabe en mi pensamiento. Ahora Pedro dijo, sobre tu palabra echaré la red. Sobre tu palabra echaré la red. Yo no sé sobre qué tienes que echar la red, pero si es sobre la palabra del Señor, hazlo seguro de que vas a obtener aquello que tú quieras. En esta mañana estábamos hablando del apóstol Pablo. Por la mañana estamos hablando sobre
los sufrimientos de un apóstol. Y estamos hablando de Pablo cuando estaba preso junto con Silas en Filipo. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche, en el capítulo número 16, que a la medianoche ellos, del libro de Hechos, ellos oraban y alababan al Señor, glorificaban al Señor, y de repente vino como un terremoto y puertas fueron abiertas. Las puertas de la cárcel se abrieron. Las cadenas que estaban sobre sus pies, sobre sus manos, el tronco, todo cayó por tierra y las puertas fueron abiertas. Pero el apóstol Pablo conocía la palabra de Dios. Silas conocía la palabra de Dios. Y a través de esa palabra de Dios, ellos sabían al Dios a quien ellos servían. Ellos conocían al Dios a quien ellos servían. En el capítulo 27, me fui de Pedro para Pablo, pero es importante también. En el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando antes del naufragio, cuando Pedro va a alertar a los demás tripulantes del barco, les va a decir: al Dios al cual yo sirvo, conocía al Señor, servía al Señor. Ahora, ¿cómo queremos servir al Señor si no conocemos al Señor? ¿Y por qué digo que no conocemos al Señor? Porque no conocemos su palabra. Y hay muchos hermanos hoy sentados adentro de la iglesia que no conocen la palabra del Señor, que encuentran el momento exacto para leer la palabra cuando el pastor está predicando. ¿A qué ya sucedió con usted? Claro que sí. Justamente ahí es cuando se les prende la lamparita para no escuchar el mensaje y para leer cualquier otro pasaje. Pero no les queda. No les queda. Porque quieren aparentar algo que no hacen en su hogar. A mí me da no sé lo que cuando llega alguien y se sienta en la iglesia, en vez de orar o hacer otra cosa, lo primero que hace es leer la palabra. Entonces no la leyó en casa. Yo aprendí, enseguida que me convertí con mis 18 años, de que todos los días cuando llegaba a la iglesia tenía que tener una lectura bíblica. ¿Sabe por qué? Porque en el transcurso de la reunión, el pastor siempre llamaba a alguien para que llevara una palabra. Era una parte del culto. Y ahí decía: fulano de tal, pase a traer la palabra. Y ahí salían algunos buscando allí en la Biblia a ver lo que podrían encontrar. Y está aquello. Y Judas fue y se ahorcó. Y da vuelta la hoja, ves tú dirías lo mismo. Porque no tenían absolutamente nada preparado. Entonces aprendí a cada culto tener una lectura bíblica. Tener algo pronto, preparado para poder leerlo. Me llamaran o no me llamaran, pero la palabra estaba allí porque tenía que leerla. Aparte de eso, lo que predicaban en la iglesia, yo quería saber si era verdad después en casa. Y al otro día, también, muchas veces fui a la casa de las misioneras que abrieron la obra en Artigas, Uruguay, a preguntarles. Iba con mi Biblia a preguntarles: ¿y por qué dijo esto? ¿Y por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo otro? ¿Y qué quiere decir esto? Porque quería conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos decir que tenemos fe. No podemos decir que tenemos fe. Y Pedro escuchó el mensaje del Señor. Esa palabra le entró en lo más profundo de su corazón, de su alma, de su espíritu. Esa palabra estaba corriendo por su sangre, por sus venas. Y dice: Señor, sobre tu palabra echaré las redes. Y remó mar adentro, creyendo, sabiendo que la palabra del Señor era verdadera. ¿Qué va a suceder con Pedro? Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, el peso de todos los peces que tenían en la barca. Sobre tu palabra echaré las redes. Sobre la palabra del Señor vamos a echar las redes. Y antes de fin de año vamos a tener una gran cosecha de almas. Sobre la palabra del Señor vamos a echar las redes para que antes de fin de año tengamos una gran cosecha de almas. Ahora, volvamos a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconociendo su posición, reconociendo su vida, reconociendo sus pecados, se postró a los pies del Señor. Reconoció al Señor como el Mesías. Reconoció al Señor y le está pidiendo así que se aparte de él, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que le dijo que volviera al mar? ¿Quién era este hombre que le dijo que echara la red? ¿Quién era este hombre que estaba allí, que había hablado palabras que habían entrado tan profundo en los corazones de aquellas personas? Era el propio Señor Jesucristo, el Mesías tan esperado por muchos. Estaba allí y Pedro lo estaba experimentando. Pedro lo estaba experimentando. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto lo dice en Mateos, esto también lo dice en Marcos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron absolutamente todo. Después de esa gran pesca. Pero ¿cómo voy a dejar algunas cosas para seguir a Jesús? Pedro dejó absolutamente todo. Dejó su profesión, dejó su barco y creyó en la palabra del Señor. Y vaya si Pedro va a ser un gran pescador de hombres. Este fue el llamado de Pedro. Este fue el momento en que Jesús llama a Pedro para que venga a ser su discípulo. Padre amado y Dios del cielo, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te alabamos, glorificamos tu nombre y exaltamos, Señor amado, tu presencia entre nosotros, Padre. Señor, que tú vengas a bendecir a cada uno de mis hermanos que están conectados, mi Dios. Señor, que tú vengas a derramar de tu gracia, que tú vengas, Señor Dios, derramar de tu gloria sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus ministerios, Padre. Dios mío, que sea, Señor Dios, antes de final de año, una gran cosecha, Señor, que podamos, Señor, sí, ser como Pedro, verdaderos pescadores de hombres. Señor, clamamos, Señor, a ti, Padre,
que nos des sabiduría, que nos des, Señor Dios, atrevimiento, que nos des audacia, Padre, para anunciar tu palabra, mi Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Bendice, Señor Dios, esta semana. Bendice, Señor Dios, la obra de las manos de nuestros hermanos. Bendícelos en su trabajo. Bendícelos, Señor Dios, en su entrada y en su salida. Bendice, Señor, a aquellos que se queden en el hogar. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que cada día van, Señor, a su centro de estudios. Líbralos, oh Dios, de toda suerte de ideologías. Líbralos, Señor Dios, de toda doctrina perversa que puedan, Señor Dios, traer sobre ellos, Padre. Guárdalos y protégelos debajo de tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amados y queridos hermanos. Un gran abrazo a todos. Y mañana, cuando sean las 7 de la mañana, estamos con los sufrimientos de un apóstol en portugués en la Biblia, el mate y el amanecer. Y en la noche estaremos aquí nuevamente. Vamos a continuar con la vida de Pedro. Estamos intentando hacerlo cronológicamente. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bendiciones.